¿Cuál sería la ecografía más importante y por qué? Se habla siempre del primer trimestre. Hay una tendencia hoy en día a invertir algo que se llama la pirámide de atención obstétrica. Ujú. Para hacerlo, digamos, más real, es que siempre se nos había enseñado que, claro, cuando no había ningún tipo de tecnología, pues los primeros controles prenatales se basaban nada más en tomar el peso de la paciente, en tomarle la atención y en preguntarle cómo iban las cosas, pero básicamente el médico no hacía más nada porque no había grandes manifestaciones del embarazo. Y se reservaba hacia el final del embarazo la mayoría de las evaluaciones. Es decir, después de la semana 32 al paciente se le veía cada 2 semanas, después de la semana 37 se le veía cada semana. Hoy en día se ha dado preponderancia a evaluar al paciente del primer trimestre y sobre todo en esta evaluación que es entre las 10 semanas y 3 días y las 13 semanas a 6 días, porque ya hay parámetros que permiten incluso predecir si ese embarazo va a cursar o no con hipertensión. Hay parámetros que permiten predecir si ese embarazo es susceptible o tiene un riesgo de tener algún problema genético asociado al embarazo. Entonces, al invertirse la pirámide, quiere decir que hoy en día es más importante los primeros controles prenatales, sobre todo hasta la semana 18 o 22, que los últimos controles prenatales. Pero aquí quizás puede ser que nos metamos en un poquito de problema de índole ético, religioso o moral, pero bueno, al final uno es científico y esos valores cada uno de nosotros los mantiene y los conserva, es porque digamos que la evaluación hasta antes de las 20 semanas de gestación en algunos países puede ser susceptible de algún tipo de terapia intrauterina, o en el caso de que se corrobore que hay algún problema que es incompatible con la vida, pues hay sistemas de salud que tienen legislaciones donde se ofrecen, digamos, las interrupciones de los embarazos. Yo no estoy ni a favor ni en contra, yo estoy hablando de lo que se hace a nivel mundial. Y eso no implica que yo como ser humano y ustedes que tienen a bien entrevistarme no estemos apegados a todo lo que es la ética, la religión, la moral, pero al final la ciencia, ese sería, digamos, uno de sus pros, hacer los diagnósticos precoces, y uno de sus contras es que a veces, por más que se hagan los diagnósticos, no vamos a tener todas las herramientas para los tratamientos. Bueno, no hay ingeniería genética todavía para solucionar esos problemas en el feto. Sí, Enrique, una de las cosas que yo generalmente comento en mi consulta y puede parecer un poquito antipático es que por lo menos para la fecha en la que estamos conversando y para la hora en la que estamos conversando no hay ningún trabajo que haya demostrado eso. A lo mejor dentro de 5 minutos, como son los avances de la ciencia, nos encontramos que ya salió un artículo Ojalá. ética y bueno, obviamente nosotros seríamos los primeros que nos contentaríamos por ello. Entonces, esa ecografía del primer trimestre es la que llaman ecografía de tamizaje genético. Sí, señor, porque como dije, no solo da un porcentaje muy elevado de descarte de malformaciones, hasta un 92-93%, sino que también permitiría predecir enfermedades asociadas al embarazo y básicamente, por lo menos en los países donde nosotros tenemos mayor presencia o donde la diáspora se ha asentado, que es Latinoamérica, pues hay un porcentaje bien elevado de algo que llaman la preeclampsia o la hipertensión inducida por el embarazo, y ya desde tan temprano uno puede ver la configuración de las arterias de la madre y ver si están o no en riesgo de tener esa enfermedad. Ahí está en riesgo, cuando existe la preeclampsia, ¿está en riesgo el feto y la madre o nada más el feto? No, están en riesgo los dos, están en Los riesgo los dos. dos. Una paciente que vaya a desarrollar una hipertensión, lo que significa es que va a haber un menor aporte de oxígeno y nutrientes hacia donde está el producto de la concepción. La señora puede tener cifras tensionales que la lleven a convulsionar. La señora puede tener cifras tensionales que impidan que el bebé crezca in útero, que puedan desprender la placenta. Entonces es una enfermedad potencialmente peligrosa no solo para la madre, sino para el producto de la gestación también. Y lo lamentable es que hasta hoy la única cura que hay para la preeclampsia es evacuar el útero. Y si se establece una preeclampsia a las 28 semanas y hay que evacuar un útero a las 28 semanas, pues obviamente vamos a tener un bebé prematuro con todas las consecuencias que va a tener el bebé
por haber tenido que nacer a las 28 semanas. Ya estamos hablando de embarazos de alto riesgo, No, ¿cierto? no ¿No? necesariamente, porque el 10% de la población pudiera tener un cuadro hipertensivo asociado al embarazo. Obviamente, eh, hay algunos factores que hacen que una mujer sea más propensa que otra. Por ejemplo, la raza negra es más propensa a hipertensión. Las chicas en los extremos de la vida son más propensas a hipertensión. Cuando hablamos de los extremos de la vida, son mujeres jóvenes menos de 18 años quedando embarazadas, o mujeres mayores de 35 quedando embarazadas, alguna que tenga un antecedente familiar de hipertensión. Pero lo bueno es que la mayoría de los trabajos que se han ido publicando han reportado que hay un efecto beneficioso y preventivo en la aparición de la hipertensión cuando uno comienza a evaluar las arterias y las alteradas, que es la administración del ácido acetilsalicílico, la famosa aspirina, en una dosis que se da diariamente hasta las 36 semanas de gestación, y hasta ahora eso ha permitido disminuir la probabilidad del desarrollo de la enfermedad. Entonces, no es que el ultrasonido, en este caso no es que el ultrasonido permitió hacer una detección, sino también instaurar una terapéutica temprana de manera de prevenir la aparición del hipertensión. La preeclampsia es una de las más comunes de las enfermedades de riesgo en el embarazo. ¿Y cuáles son las otras en Venezuela, por ejemplo? ¿Y cómo se tratan? ¿De qué manera se controlan? En nuestro medio generalmente es la hipertensión, seguida de la diabetes gestacional. La diabetes gestacional también hoy en día se detecta porque en el protocolo de trabajo está hacer una evaluación del manejo de los carbohidratos de todas las mujeres que están embarazadas entre las 24 y las 28 semanas de gestación. Después de la hipertensión y la diabetes están las infecciones urinarias y vaginales, pero no tanto por la infección, sino porque si no es sospechada ella o no es diagnosticada, las infecciones del área genitourinaria son las responsables de los trabajos de parto prematuro y de las rupturas prematuras de membrana. ¿Qué significa esto? De las señoras que tienen contracciones antes de las 37 semanas y de las señoras que rompen fuente antes de las 37 semanas. Entonces, también está ideado el realizar en cada uno de los controles prenatales un examen simple de orina para descarte de infecciones, y a las semanas 34 de gestación se hace un cultivo de la secreción vaginal para prevenir la aparición o la presencia más bien de un germen que se llama Streptococcus. Pero básicamente en la mayoría de los servicios de salud de nosotros aquí en Latinoamérica, las mayores complicaciones vienen dadas por estos cuadros infecciosos, por la hipertensión y la diabetes. ¿Cuál sería la preparación para una eco? ¿Qué se le recomienda a la paciente? Hoy en día también el ultrasonido evolucionó, y ya dependiendo de las semanas de gestación se puede hacer por un transductor. Transductor es, digamos, el equipo que se utiliza para obtener la imagen, que se puede aplicar por vía transabdominal o por vía transvaginal. Entonces, el primer eco lo sugerimos hacer por vía transvaginal porque estamos más cerca del foco que estamos estudiando. Entonces, en ese caso, lo que se le sugiere a la señora es que haya orinado para vaciar la vejiga. Y ya los otros dos ecos sí se hacen por vía transabdominal, y para eso también necesitaríamos que tenga la vejiga vacía. La señora, cuando se hace la vía transabdominal, lo que se le sugiere es que no utilice cremas hidratantes. ¿Por qué? Porque el aparato que utilizamos, él debe emitir unas ondas, y esas ondas se deben propagar a través de la piel. Y hay muchas veces que a pesar de que utilizamos un gel para permitir la transmisión de estas ondas, si la señora usa una crema que tenga una consistencia muy alta, pues probablemente el haz del ultrasonido no difunda adecuadamente a través de la piel y no pueda llegar al sitio que nosotros queremos evaluar. Entonces siempre se le sugiere que ese día de la evaluación no usen cremas corporales, sobre todo en el área del abdomen que va a ser evaluado. ¿Con qué frecuencia se realizan las ecos? Bueno, los protocolos de trabajo a nivel mundial dicen que los únicos 3 ecos que se deben hacer son los que mencionamos anteriormente. Ok. En nuestro medio, aquí en Venezuela, básicamente los pacientes quedan, no sé si ha sido culpa del médico o ha sido culpa de los pacientes, culpa del sistema, pero
Probablemente ningún paciente acudiría a un control prenatal hoy en día donde no pasaran el traductor para evaluar a su producto de la concepción. Pero en los sistemas de salud, sobre todo en los países socializados, donde el Estado es el responsable de la atención prenatal y de los costos, pues el eco que se hace son los que dijimos al principio, en cada uno de los trimestres. Bien, porque tengo entendido que en Venezuela es diferente al resto de los países. Los médicos venezolanos son, ¿cómo decirlo? Mantienen un contacto más íntimo, más amoroso, más cariñoso con el paciente. Tenemos que recordar que Venezuela siempre fue un país, digamos, con un nivel socioeconómico que en principio permitía que incluso muchos de los médicos recién graduados pudieran incorporar la tecnología a su consulta privada. Este tipo de máquinas en otros países del mundo, desde el punto de vista estrictamente comercial o de posibilidad de adquisición, eran prácticamente nulas. Llegó un momento que incluso en Caracas, en el área de San Bernardino, hubo una concentración de un aparato que se llama tomógrafo, que era la concentración de tomógrafo por metros cuadrados más alta a nivel mundial. Con eso lo que trato de decir es que lejos de que en este momento, y sin politizar la charla, estemos en un problema de crisis económica, también Venezuela en un momento permitió que muchos de todos nosotros pues tuviéramos esa herramienta, y una vez que la teníamos en el consultorio, pues obviamente también la herramienta uno la aprende a conocer a la medida que hace los ultrasonidos. Entonces muy probablemente en unos inicios los mismos pacientes fueron nuestros objetos de estudio, pero no solo para estudiarlos a ellos, sino para aprender nosotros. Y fue quedando como una costumbre de que quizás en Venezuela ese eco no se cobra parte, ese eco forma parte del control prenatal, y pues tanto el médico como la persona se ha acostumbrado a que toda su evaluación se complementa de esa manera.